el pasaje señalado en Mateo capítulo 7, para dar entonces base al sermón, a la predicación de esta tarde. Las señales del autoengaño. Leamos, hermanos, les invito en el nombre del Señor para que ustedes puestos en pie, por favor, una vez más podamos dar lectura a su palabra. Es muy interesante, es muy bueno decir, ¿no es cierto?, que al leer nosotros personalmente en el hogar las Escrituras, la palabra de Dios, estamos frente a la voz misma de Dios. Y esto es muy importante, es tan importante como estar escuchando un mensaje en el templo, de manera que allí los niveles de importancia, tanto de la lectura de la palabra de Dios como de una predicación como esta, ¿no es cierto?, están al mismo nivel. Leo en el nombre del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, ¿no? Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Dios nos bendiga con su palabra. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta noche para oír tu voz una vez más, que nos advierte, Señor, acerca de la falsedad y que recomienda, Señor, como siempre, lo verdadero, por lo cual nosotros como hijos tuyos aspiramos, Señor, a estar en ello. Te rogamos que en tu infinito amor bendigas tu iglesia como siempre lo has hecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Asiento, hermanos. Comenzaremos citando las escrituras en las cartas de Juan, capítulos 3, primera de Juan, capítulo 3, pudiéramos leer todo el contexto hasta el versículo 3, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio, como Él también es puro, como Él también es santo. Dios añada bendición a nuestra vida con este primer pasaje que habla acerca de una prioridad, de una necesidad importante en la vida de los creyentes, ¿no es cierto? Que cualquiera dice que tiene esta esperanza en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, cantamos. En Él y solo en Él, ¿no es cierto?, tenemos esta profunda fe que el Señor también ha puesto en nuestros corazones, y por tanto nuestro deber es manejar esto de manera apropiada. También quiero leer en las cartas de Pablo pasajes relacionados con lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la actitud deseada de Dios.
en medio probablemente, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo, estas posibles situaciones engañosas que se pudieran desarrollar, como es ya conocido, ¿no es cierto?, de ustedes por medio de los mensajes que se han venido predicando en las últimas semanas. Pablo a Tito, en su capítulo 3 de su libro, dice de la siguiente manera: para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esto, hermanos, tiene que ver con lo que somos, con esta herencia, con esta bendición tan grande que el Evangelio nos ha transmitido solo por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y que va dando carácter y forma a la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, que hemos entrado por esta puerta estrecha y estamos caminando en el camino angosto que es el que el Señor recomienda, ¿no? Muchos caminos, seguramente muchos senderos hay, ¿no es cierto?, que proveen una vía, pero como lo dice la Escritura, el fin de ellos es muerte. Más el camino que es Cristo para nosotros es vida y vida eterna. Otro pasaje que encontramos relacionado con nuestra función, estimados, como creyentes, como hijos de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Dice: así que, amados, Iglesia de Cristo, pues tenemos tales promesas. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Sus promesas son fieles, son verdaderas, y basado en eso dice: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando, con la ayuda de Dios naturalmente, todo esto, la santificación de cada uno de nosotros en temor de Dios. Recuerdo los pasajes de la iglesia cuando es fundada. Dice: y toda persona tenía temor. La iglesia practicaba esto. Había reverencia probada en los creyentes. Nadie tomaba las cosas a la ligera. Había mucha prudencia en cada uno de los creyentes. Aquí la recomendación del Señor, ¿no es cierto?, es esta propensión, llamado de parte del Señor a la limpieza de cada uno de los creyentes, como corresponde a verdaderos hijos de Dios, naturalmente. Seguimos en esto. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer varios versículos para después hacer alguna aplicación a esto, hermanos. Primero estamos distinguiendo el carácter, ¿no es cierto?, del creyente, del verdadero hijo de Dios. Su carácter, mi carácter. Debo procurar esto, hermanos. No puede haber allí, ¿no es cierto?, una actitud, diríamos, ambigua, de dudas. Tenemos que tener presente en este mensaje, ¿no es cierto?, que hay una cosa muy interesante que tanto los que son verdaderos hijos de Dios como los que no lo son, dice que por sus frutos son reconocidos. Por su manera de proceder, por su manera de hablar, por su manera de conducirse, por cómo hacemos las cosas, por cuánto énfasis ponemos a lo que Dios ha recomendado que hagamos, ¿no? Como hemos dicho alguna vez, alguien puede decirlo ligeramente: sí, yo sé que Dios dice tal cosa en su palabra, pero yo soy libre de hacer obediencia a eso o no. La verdad es que no somos libres, eso más bien es un libertinaje o una opción equivocada
¿no es cierto?, de parte de cualquiera que pretende servir al Señor y no lo estamos haciendo. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos. Qué bueno es que la iglesia tenga paz, ¿no? Qué bueno es que en la iglesia haya ese ambiente de paz y de alegría. Pues Cristo está en nuestro medio. Seguir la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. No es optativo, no es que a lo mejor podría ser, no, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Oramos para que nuestra vida entonces sea clara, diáfana, ¿no es cierto?, pudiéramos decir. Entonces todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro, santo, como dijimos. Debemos imitar al Señor. Y eso obviamente, ¿no es cierto?, requiere de un examen regular, profundo, permanente en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible alcanzar esto, hermanos? No cabe duda que el esfuerzo humano muchas veces es motivo de elogio. Yo reconozco que no soy una persona constante, esforzado, que muchas veces no tengo el carácter que debiera tener, ¿verdad? En cambio otros sí, ¿no es cierto?, son persistentes, sí tienen una actitud, ¿no es cierto?, que les favorece, que les ayuda. Pero a los unos y a los otros, de verdad, hermano, creo que el Señor nos acoge, y el que tiene dificultad en el servicio al Señor, ¿no es cierto?, Dios está naturalmente de nuestra parte, ayudándonos en lograr esto. Mire, añadir también, ¿verdad?, que es posible alcanzar este nivel y vivir la vida cristiana, no en el autoengaño, no en la seguridad falsa. No, yo ya creí en el Señor, yo ya soy salvo, ya tengo vida eterna. Hay una forma práctica de demostrar aquello, hermano. Hay hechos, como dice alguien, hechos son amores. La palabra del Señor tiene que llegar a ese punto, ¿no es cierto?, de producir en nosotros los resultados que el Señor desea o para lo cual el Señor nos llamó. Pero como resulta esto no fácil, ¿cierto? No es fácil imitar al Señor, no es fácil. Seguir al pie de la letra las indicaciones del Señor tampoco lo es, ¿no? Y si alguien afirma lo contrario y dice que probablemente es fácil hacerlo, eso quizás sea ya una señal de autoengaño. Una señal de autoengaño. Me estoy engañando a mí mismo pensando que yo lo puedo hacer. A excepción de la ayuda del Señor, Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Por lo demás, hermanos míos, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. De Dios viene la fortaleza, ¿verdad?, y la capacidad de poder nosotros orientar nuestra vida hacia lo bueno. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de Dios. ¿Qué será vestirse de Dios? ¿O como Dios? ¿O la vestimenta espiritual? Estamos hablando aquí de una simbología, ¿no es cierto?, de cómo era el Señor. La Biblia dice que fuimos creados a su imagen allá en el principio. Varón y hembra los creó a su imagen. Sin embargo, aquella imagen de Dios en nosotros se rompió a causa del pecado. Luego Cristo debió morir en la cruz del Calvario para restaurar aquella imagen, ¿verdad?, que se había roto. Y en eso estamos ahora, gracias al sacrificio y la muerte de Cristo. Por eso debemos vestirnos de Él, de Cristo, de su sacrificio, de su muerte por nosotros en la cruz. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Promesas de Dios que haremos bien, hermanos, en considerar, ¿no es cierto?, para nuestro uso, pensando, ¿no es cierto?, en que esta es una lucha constante, es una tarea inconclusa, se pudiera decir. No hemos, recogiendo las palabras del apóstol, ¿no es cierto?, y de muchos hombres de Dios contemporáneos, ni yo mismo, dice Pablo, lo he alcanzado, sino que dejando lo que pasó atrás, prosigo a la meta, en procura de alcanzarlo. Se refiere naturalmente, ¿no es cierto?, a nuestra tarea, a esta carrera, a esta especie de batalla y lucha, ¿no es cierto?, en la cual estamos involucrados, en que debemos dejar de lado lo nuestro y dejamos de lado nuestro compromiso con Dios realmente, el cual sería, ¿no es cierto?, vivir para su gloria y evidenciarlo eso o mostrarlo, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer diario. No nos olvidemos que en Cristo, como dice Pablo en su carta a los Colosenses, lo tenemos todo, en Él estamos completos, en Él tenemos plena satisfacción. Hebreos 5:9 dice que Él es la causa de esta eterna salvación que nos ha llegado. El Salmo 23 dice que Él es su pastor y que por eso a usted nada le falta. Él suple toda necesidad. Pero si nos quedamos en eso, hermanos, si nos quedamos en eso, puede haber allí un elemento de autoengaño. ¿Solamente las bendiciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos retribuyendo al Señor, ¿no es cierto?, en lo que Él está haciendo por nosotros? Naturalmente que no estamos hablando de una salvación por obras, ¿no es cierto?, pero son necesarias para que el mundo conozca, ¿no es cierto?, que somos también hijos de Dios. Los que dicen Señor, Señor, como lo leímos hace un rato, ¿no es cierto?, y se jactan de haber echado fuera demonios y de hacer muchas cosas en el Evangelio o en la iglesia, porque son parte de la iglesia. Ellos son creyentes, ellos están en la iglesia. Está hablando a los hermanos de la iglesia, son labores que desarrollan al interior de la iglesia. Dice el Señor, o entendemos de parte de Él, ¿no es cierto?, que no por eso significa que son realmente cristianos y que son salvos. Más aún cuando el Señor Jesús, ¿no es cierto?, sentencia y les dice, yo no les conozco a ustedes. Nunca he tenido nada que ver con ustedes, y qué penoso es eso. Por eso es que esta es una de las enseñanzas, diríamos, más profundas de parte del Señor, que nos llaman más profundamente la atención a nosotros, hermanos, de tal manera que nuestra actitud debe cambiar con respecto a eso, que no haya, ¿no es cierto?, una seguridad basada probablemente en lo que estamos haciendo, en tantas cosas que son buenas. Yo les felicito por estar hoy día en la casa de Dios, hermanos, por venir al culto, es una buena cosa. La Biblia así lo dice, que no dejemos de congregarnos, de reunirnos como algunos tienen la costumbre, pero eso no es todo. Eso no es todo. Podría ser un conformismo, ¿no es cierto? Qué bonito, me gusta venir el día martes porque ahí cantamos con las hermanas o el viernes con los jóvenes, ¿no es cierto? O el domingo en la mañana en la escuela bíblica. Yo vibro con eso. Eso es lo que me gusta oír la enseñanza de la palabra de Dios. Pero eso que se llaman medios de gracia, hermanos, eso se llaman medios de gracia para la iglesia. Los cultos, los tiempos de oración, aún, ¿no es cierto?, cuando oramos por algún enfermo y el Señor obra
misericordia con ellos, ¿no? Esos son medios de gracia. Nosotros creemos en que Dios es sanador, en que Dios bendice la vida de las personas integralmente, en su totalidad. Pero cuidado con comenzar solamente a disfrutar de los beneficios, porque ese puede ser un motivo de autoengaño en nuestra vida, y pensamos que porque Dios nos sanó, que porque Dios nos hace esto, nos hace lo otro, ya está todo hecho. El camino aún no ha concluido, hermanos. Estamos en vías de alcanzar ese día glorioso cuando el Señor venga por nosotros. Entonces, nuestro gozo será perfecto. Está muy en boga hoy, ¿no es cierto?, una cosa que cada vez va tomando más fuerza, y esta es que el mundo y que nuestra sociedad necesita del Evangelio. Y decimos amén a eso, pues. Nadie podría dudar, claro, nuestro país necesita del Evangelio, el mundo entero necesita del Evangelio, pero hermanos, qué pena, porque a veces quienes proponemos eso, ¿no es cierto?, no somos miembros regulares de la iglesia, no tenemos toda la disposición necesaria, pero sí recomendamos el Evangelio, ¿no es cierto?, como la solución para los problemas sociales o políticos de un país. Si el presidente fuera cristiano, si él conociera a Cristo, decimos, claro que sí, pero la iglesia, ¿no es cierto?, tiene que demostrar con señales claras de que realmente somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos una criatura, para que mejor nos vean actuar a nosotros en vez de andar recomendando. Peor aún, ¿no es cierto?, cuando nos sumamos a una manifestación de tipo religiosa, pero mezclado con lo político ahí, ¿no es cierto?, para oponernos o favorecer esto o lo otro. No nos involucremos en aquellas cosas, hermanos, si no tenemos certeza nosotros de cuál es nuestra actitud o nuestra fe. Por eso es que la Escritura dice constantemente, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Amén. Si estamos en Cristo, si nuestra fe es genuina, si primero es Cristo, no importa que la cosa no esté funcionando tan bien económicamente, pues sí. Finalmente esos son supletorias, ¿no es cierto? Suplementos, son cosas adicionales. Lo que importa es que en mi corazón, como lo dice el apóstol Pablo, esté viviendo el Señor Jesús. Eso va a influir en este gobierno, en el próximo, en la sociedad en la que usted está, en su vecindario. Qué hermoso será, ¿no es cierto?, que el vecindario, el más cercano. Esta mañana decíamos que claro, que como iglesia aliancista jamás hemos pensado en enviar un misionero a ninguna parte, ¿no? Nunca lo hemos hecho. Pero tenemos una tremenda responsabilidad, ¿no es cierto?, de dar testimonio de nuestra fe en el domicilio más cercano a su casa. Y allí seguramente es necesario, ¿no es cierto?, que ellos sepan que usted es realmente un hijo de Dios, una persona cristiana que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, ¿no es cierto?, y por sus frutos usted será conocido. Por sus frutos usted será conocido. Con razón, con razones están así, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo sabía que usted era cristiano. Y uno tampoco debe ufanarse de eso, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que incluso los falsos profetas venían vestidos de piel de ovejas, ¿no es cierto? De tal manera que puede ahí haber un tremendo problema. Pero estamos en esto, hermanos, de demostrar, ¿no es cierto?, con claridad, en contraste, ¿no es cierto?, con quienes tienen una falsa seguridad, con quienes argumentan y dicen, Señor, tú sabes cuántas cosas he hecho yo. Es como aquel publicano, ¿no es cierto?, que se pavoneaba, decía, mire, señor, este publicano, este pobre publicano que está aquí a mi lado, no tiene dónde caerse muerto. En cambio yo doy de todos mis bienes y hago el bien a todo el mundo, ¿no es cierto? Y este tipo no es merecedor de nada tuyo, Señor. Qué autosatisfacción, qué tremendo autoengaño había en esa persona. Y contra eso es que el Señor nos advierte, hermanos, a no tener alguna, apoyo
inexistente, una cosa que realmente no garantiza de ninguna manera que somos realmente hijos de Dios. Pero debemos continuar. La predicación de la palabra de Dios, como decíamos esta mañana, es nuestra responsabilidad, naturalmente. Y la iglesia debe continuar haciendo eso. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice que es su responsabilidad. Quiero leer eso allí. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, pues bien, que anuncio el evangelio. Seguramente el apóstol, ¿no es cierto?, no tenía el problema de su testimonio, a pesar de que algunos dudaron de que él fuera realmente un cristiano porque venía de perseguir a la iglesia, y ahora alguien dijo probablemente nos va a perseguir a nosotros, pero Dios lo había transformado. Dios lo había hecho una nueva criatura, ¿cierto? Camino a Damasco había pasado lo que debiera suceder con todos nosotros, ¿no es cierto? Y el Señor había transformado su vida. Pues bien, dice que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, premio tendré, mas si por fuerza la dispensación me ha sido encargada. Una de las cosas que la Biblia critica a la iglesia cristiana hoy, entre comillas, ¿no es cierto?, es que estemos haciendo mal uso de cosas tan preciosas como es la teología, como es la apologética, que es el estudio más profundo de las Escrituras, o la defensa de la fe, otra área cristiana, ¿no es cierto?, de mucha importancia. Pero muchas veces estas cosas, ¿a qué nos llevan? A discriminar a otros, a decir estos están perdidos, y cosas como esas, ¿no es cierto?, estamos en contra o estamos desaprobando lo que otros hacen, pero nos estamos olvidando de algo, de predicar a Cristo, pues esa es la mayor necesidad. No estamos diciendo que no debemos estudiar la Biblia, ojalá ser exégetas o apologetas de alguna forma, ¿no es cierto?, clara, estudiar la palabra de Dios cada día, pero no para hacer un mal uso de ella. No para hacer un mal uso de ella. Mire, en el Antiguo Testamento hay unos pasajes preciosos, el libro de Nehemías. Aquí el título es, o la idea es, el púlpito de Esdras. Probablemente Esdras sabía todo lo de apologética para su tiempo, toda la teología necesaria, pero lo que no había en él, ¿no es cierto?, era ese orgullo del conocimiento que pudiera invadirnos a veces a nosotros, ¿no es cierto?, y pensar que a lo mejor ya lo sabemos todo, ¿no? Vuelvo a decir, no es malo, ¿no es cierto?, que nos dediquemos al estudio de la Escritura, no para nada. En el capítulo 8 dijimos, ¿no?, del libro de Nehemías, mire lo que dice aquí, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este es Esdras, el predicador, el escriba, el hombre que Dios levantó en aquel tiempo, ¿no es cierto?, para maximizar o para dar el lugar a las Escrituras que la palabra de Dios se merece naturalmente. Entonces, la iglesia hoy día debe esforzarse por hacer eso. Pudiéramos también pensar, ¿no es cierto?, que a veces el uso de la palabra de Dios puede ser motivo de error, de engaño, o puede estar en el mal uso que pudiéramos hacer.
Sin embargo, aquí la Escritura tiene un uso apropiado. Versículo 5 del mismo capítulo dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Por eso me refiero a eso, al púlpito de Esdras. En el púlpito de Esdras no se hizo referencia, a lo mejor, ¿no es cierto?, a algunas cosas que no eran las que importaban. Lo que importaba en ese momento era instruir al pueblo de Dios, hacerlo darse cuenta, ¿verdad?, que Dios, el Dios que les había rescatado, era el que se merecía toda la honra y la gloria. Y el libro que Esdras leía hablaba precisamente de ese Dios maravilloso que también es nuestro Dios. Y como lo abrió, dice, el libro o las Escrituras, todo el pueblo estuvo atento. Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y humillándose, y adoraron a Dios inclinados a tierra. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que esperamos que produzca la predicación de la enseñanza de la palabra de Dios y no este abuso a veces, como alguien dice, ¿no es cierto?, de esto que no es malo, pero que puede ser mal usado, como la teología, como la apologética y esas cosas? Lo que Dios espera, ¿verdad?, que su palabra traiga reverencia, temor al pueblo y que ellos confiesen el nombre de Dios, ¿no es cierto?, como el autor de todo el bien que ha traído naturalmente el conocer a este Dios. Amén, amén, dice el pueblo, alzando sus manos con humildad, con adoración a Jehová, inclinados a tierra. Tenemos que volver a repetir, estimados hermanos, que la iglesia que estudia la Biblia naturalmente tiene mejor proyección. Si podemos, ¿no es cierto?, desarrollar esto, pero debemos tener cuidado con aquello, ¿no es cierto?, también que decíamos recién, ¿no es cierto?, que es muy importante conocer la Escritura, la palabra de Dios, para madurar espiritualmente. Cuando comenzamos recién como creyentes, ¿no es cierto?, lo que recomendamos es que se lea la Biblia. Pero después puede entrar algún virus, algún fenómeno un poco extraño, y en vez de edificarnos a través del estudio o del conocimiento de la palabra de Dios, por ahí el apóstol Pablo dice que nos hinchamos en vez de edificarnos, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que esto podría constituir también, ¿no es cierto?, una señal del autoengaño. Pero Dios en su misericordia nos ayude, hermanos, para no dejar de hacer todas estas cosas. Aquí también se nos habla acerca de los mensajes proféticos. Nosotros sabemos que ha habido en su tiempo, conversábamos estos días atrás, ¿no es cierto?, de cómo nuestro pastor, el pastor que tuvimos en un cierto momento, él interpretaba la Biblia de tal manera que a todos sus miembros les decía: ustedes deben dejar de estudiar porque la venida del Señor está a las puertas. Y qué pena, porque eso fue un error tremendo, ¿no es cierto?, al grado que hoy día ni el pastor ni esa iglesia existe. No estoy haciendo ninguna referencia inadecuada, pero es probable que eso conduzca a un error tremendo, ¿no es cierto?, la interpretación de la Escritura, dar fechas y eso, porque la Escritura así lo dice, no corresponde, no es cosa de ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre solamente puso en su sola potestad. Dios conoce, ¿no es cierto?, cuándo sucederán estos hechos proféticos o estos otros. Pero lo que importa por ahora, ¿no es cierto?, es que nosotros conozcamos a este Cristo que murió por nosotros en la cruz y el mensaje de la palabra de Dios esté centrada en Él, más que todo, en Él. Eso edifica a la iglesia. Eso produce temor en la iglesia, porque de saber que merecíamos la muerte, ¿verdad?, y que Cristo murió por nuestros pecados, debe llevarnos a esa reacción, ¿no?
Aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados, dice la Escritura, si Cristo no resucitó. Pero como Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, estimados hermanos, estamos en la gran tarea, ¿verdad?, de avanzar en lo que sería, ¿no es cierto?, mostrar con claridad señales, ¿no es cierto?, que no estamos engañados, sino que estamos en lo correcto y que estamos avanzando día a día, ¿no es cierto?, a través de la ayuda del Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es quien pone en nosotros esa gracia necesaria, Hay algunos versículos más que deseo leer aquí, hermanos, pues en la mayor parte, ¿no es cierto?, del mensaje, lo que nos edifica y lo que nos ayuda a entender es, bueno, su palabra, naturalmente. El apóstol Pablo, o hay un relato aquí acerca de cómo este hombre, ¿no es cierto?, se convierte al Señor para llevar una vida tan distinta a la que llevaba. Su fe estaba basada, ¿no es cierto?, en la ley en aquel tiempo y en tantas otras cosas que a Dios no le agradaban, por razón por la cual lo sacó de allí. Y yendo por el camino, dice Hechos capítulo 9, versículo 3, este hombre, Pablo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? No le conocía, ¿no? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso. Hacíamos referencia a eso recién, de cómo la voz de Dios puede instalar o producir en nuestro corazón esta actitud, hermanos. Este temor de Pablo, dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que te conviene hacer. Así que prueba suficiente, ¿verdad?, de la palabra de Dios y de la experiencia de este hombre, cómo Dios puede realmente conducir a un pecador, a un hombre equivocado, un hombre autoengañado, basado, ¿no es cierto?, en la ley de aquel tiempo. Ahora él es conducido a los pies de Cristo, en donde ya no hay autoengaño, en donde ya no hay error, naturalmente, y que es lo que también nosotros estamos procurando, ¿verdad?, dejar atrás toda actitud que no le agrade al Señor. También, otra vez, Pablo a los Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Lo cual no significa inseguridad, hermano, significa simplemente reverencia, respeto a Dios y por su palabra, ¿verdad? Porque lo que Él nos ha prometido es seguro, pero no podemos tomarlo a la ligera, ¿no es cierto?, o dar por hecho algo que todavía no está concreto, al menos en lo que significa estar viviendo con el Señor ya. Isaías, profeta Isaías, capítulo 66. Jehová dijo así, Dios nos habla. Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto, hermanos, es muy importante que así suceda en nuestra vida, porque esto nos va a llevar a hacer las diferencias que corresponda, ¿verdad? Si así la situación lo exige, vamos a ser sabios, no vamos a ser insensatos, vamos a cavar hondo, hasta llegar a la roca, ¿verdad? Estos hombres que construyeron sus casas allí, ambos deseaban lo mismo y por tal razón, ¿no es cierto?, estaban muy apresurados, o uno más que el otro, ¿no es cierto?, y no le importó mucho dónde construir su casa, y lo hizo en la arena. Y a este hombre le llamó un insensato o un imprudente el Señor. Pero la versión correcta, que es la que nos corresponde a nosotros, hermanos, es la del hombre sabio, del hombre prudente, de aquel que cavó profundo hasta que encontrara algo sólido, la roca, y allí instaló su casa, ¿cierto? Y como lo explica la Escritura, vinieron vientos, el río, ¿no es cierto?, ganó un tremendo caudal y naturalmente que la casa que resistió fue aquella que estaba sobre la roca. Por eso es que el apóstol, recordándonos de lo que dijimos esta mañana, el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo, el fundamento es la roca. De allí, hermanos, no hay ninguna posibilidad, ¿verdad?, que el río, por impetuoso que sea, pudiera causar daño o ruina, ¿no es cierto?, como leímos también en el Evangelio de Mateo. Grande fue la ruina de aquella casa, dice, que estaba instalada en la arena. Grande fue. Esa pudiera ser un claro indicio, ¿no es cierto?, de un creyente que se apresura por tener, a lo mejor es legítimo querer tener luego su casa, pero no requiere de planos, no requiere de un buen arquitecto, no necesita, ¿no es cierto?, que nadie le enseñe, él simplemente por iniciativa propia, ¿no es cierto?, construye u ordena: háganme luego la casa nada más si eso es lo que yo quiero. En la arena no importa. Claro, entonces eso, hermano, eso es lo que el apóstol Pablo recomienda, ¿no es cierto?, que el fundamento siempre sea Cristo, que el fundamento sea Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla aquí. Otra vez aquí hay una referencia a los filipenses, a esta iglesia en Filipos, de parte del apóstol. Con esto vamos a ir concluyendo, hermanos, y estemos orando para que Dios nos prospere espiritualmente y toda perspectiva, ¿no es cierto?, de engaño, de falsedad, pueda ser vencida, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios a través del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, como sucede aquí en esta noche. Filipenses capítulo 1. Dice, y esto, versículo 9, Filipenses 1:9 dice: y esto ruego, que vuestro amor por las cosas de Dios, hermano. Recuerda que el Señor nos amó tanto que lo más natural es que nosotros respondamos de la misma manera. Y esto ruego, hermanos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No hay ninguna contradicción en esto. Antes decíamos que debemos ser cuidadosos con el estudio de la palabra de Dios, pero cuando se trata
para nuestra propia vanagloria. Ahí es mejor que no lo hagamos por esa razón. Pero si lo hacemos por la razón que nos da aquí ahora el apóstol, dice, porque de la ciencia y del conocimiento de Dios, dice, vienen cosas tan interesantes como para que podáis discernir, dice, lo mejor. El discernimiento es una virtud, ¿no es cierto? Algo que la iglesia es esa capacidad de distinguir, ¿no es cierto?, si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, si estamos haciendo bien o mal las cosas. Llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Eso es lo que el apóstol desea para la iglesia en Filipos, y es lo que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, el Señor también desea para nosotros como iglesia aquí en este lado del mundo, porque el deseo de Dios es naturalmente exactamente igual para los hermanos de otras épocas como para nosotros en este día. Así que estemos fundados en Cristo, echemos nuestros edificios, nuestra vida, hermanos, en la roca que es Cristo. No bajemos el valor, ¿no es cierto?, los estándares de Dios. No digamos que sí podemos tomarnos alguna libertad en esto o en lo otro. Los resultados pueden ser catastróficos. Si no construimos sobre la roca, habrá una tremenda ruina, ¿no es cierto?, para nuestra vida. Y estaremos en la postura del autoengaño, de la falsedad. Así que Dios nos bendiga con su palabra hoy, hermanos. Dios añada bendición a sus corazones como iglesia, a ustedes como jóvenes, a nosotros como personas mayores. Todos necesitamos de la gracia de Dios para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? E inclinarnos por lo que corresponde. Los razonamientos, como dijimos, ¿no es cierto?, todos los argumentos que a veces, o que pensamos esgrimir delante de Dios y decir, pero Señor, si yo hice tantas cosas buenas, claro que hice algunas malas, pero las buenas deberían influir en tu actitud hacia mí. No es así, hermano. Es simplemente que nos sujetemos a la voluntad de Dios como su palabra lo expresa. Así es que pueda usted discernir qué es lo mejor para su vida con sinceridad, sin ofensa, para el día de Cristo. Cuando Cristo venga, esperemos, ¿no es cierto?, en Él que su veredicto nos favorezca y el Señor le diga, ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que así sea. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos, a cada uno. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.